un enlace químico, como lo dice aquí escrito, ¿está? Es la unión, pues, es el acercamiento de dos átomos por medio de fuerzas de atracción que se realizan mediante la acción de, ya sea cediendo electrones o aceptando electrones o compartiéndolos. ¿Cuál es esto? Bueno, estos electrones, como se supone, que establecen esta interacción, esta unión, este acercamiento entre átomos para ir formando moléculas, esos son los electrones que están en el último nivel de cada electrón. Esos electrones que generalmente dan esa nominación de valencia, uno, 2, 3, es decir, los electrones que se comparten o los que participan en enlaces químicos, tengamos bien en cuenta, son los electrones del último nivel de energía que tienen los electrones, ¿cierto? Esos son. Ahora, no, nosotros lo representamos en una forma escrita con una línea, sea continua, línea discontinua, una cuñita, pero mayormente eso es una forma de representar. No existen estas rayitas cuando hablamos de átomos o moléculas, simplemente son acercamientos. Y ese acercamiento, esa atracción que ocurre, veamos qué podemos hablar de ellos. Acá dice, bueno, como le pongo aquí, estos enlaces químicos, estos acercamientos, estas interacciones entre átomos para generar las moléculas finales que se van a ir edificando a partir de estos átomos, es lo que permite que los átomos alcancen en primer lugar la estabilidad. Esa estabilidad logran cuando ese último nivel alcanzan los 8 electrones, que es la regla del octeto. Claro, excepto el hidrógeno, ¿no? Que son 2. Los demás son 8. Donde allí los átomos, como lo dije, lo repito aquí, ceden o aceptan electrones. Cuando sea necesario, pueden ganar uno o dos o más, pero como dije, los que o bien los pueden ceder, los pueden aceptar o los pueden compartir. Aquí todavía, aparte de estas interacciones donde se ceden, también hay otros, juegan otro tipo de enlaces que le vamos a llamar después, ya interacciones o enlaces secundarios le llamamos, aunque eso de secundarios hasta un poco injusto son muy importantes, pero de eso vamos a hablar luego. Pero miren, este es el concepto real, lo que significa un enlace, un acercamiento, una interacción, solamente para que estos electrones satisfagan algo que es por regla general, que alcancen en la mayoría esos 8 electrones, siguiendo la regla del octeto. Y con eso les confieren con estabilidad. ¿Qué importancia tienen? Miren, eso es lo más, algo que siempre debemos de señalar cuando uno habla de enlaces, algo o cualquier tipo de estudio. Siempre que ustedes hagan se les presente una diapositiva o un tema, bueno, ustedes hagan hacer la pregunta, bueno, ustedes van a ser médicos, ¿y para qué sirve esto? ¿Qué razón tienen ustedes de estar estudiando futuros médicos enlaces químicos? Que un electrón lo sirve para allá, para acá, y qué tipo de enlace es, si es tipo, queremos un enlace donde se intercambian, se donan, ¿qué cosas? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué estudiamos al final de cuentas eso? ¿Qué les interesa a ustedes? Miren, aquí está lo que dice. Todo lo que ustedes van a ver de aquí para adelante, toda la bioquímica, y la bioquímica va a explicar cómo funciona nuestro organismo. Miren, todas estas moléculas que construyen nuestras moléculas, que son enzimas, proteínas, membranas, el transporte de membranas, las reacciones bioquímicas, que una glucosa se rompe y da lugar a dos, que eso se une con otro y se forma un enlace fosfato. La verdad es que todos estamos hablando de enlaces. Nosotros estamos constituidos de moléculas que a la final le van a construir tejidos, y de tejido está hecho nuestro organismo. Bueno, entonces esas moléculas de qué están hechas, de átomos. ¿Y cómo se unen, cómo se encuentran esos átomos? A través de uniones, de interacciones, de enlaces. Pero eso no es todo. Cuando ingerimos algún nutriente, nos inyectan algún fármaco, ya estamos hablando allí de que esos fármacos van a hacer algo, van a unirse a un lugar donde van a reemplazar a otros o van a suprimir alguna vía metabólica
para disminuir el dolor, por así decir. Esa interacción, eso significa interacción. Probablemente lo que se hace en estos medicamentos es tener una similitud en cuanto a su estructura. Estas ingresan al lugar y por enlaces estos pueden desplazar a uno que es más débil y entrar a otros y establecen un acercamiento. Ya estamos viendo de reemplazos esas interacciones que existen en los medicamentos. Estos ahora que estamos tan ávidos de conocer cómo funciona esta pandemia a partir del coronavirus. Esa proteína, ¿qué hace? Y ya se está mirando, por ejemplo, echándole un vistazo a que estas moléculas hacen algo, toman el lugar de otro, o se están posicionando en lugares que también son compartidos con otros. ¿Ese compartimento con qué va? Están jugando con enlaces. Entonces lo que ahora están buscando es alguien que sea muy similar para ver desplazar a este, o bien unirse para matar. Estamos hablando de enlaces, interacciones, estos acercamientos. Y aquí tenemos que ver que muchas de las propiedades, todo lo que nos rodea, todas las moléculas que constituyen nuestro organismo, tienen propiedades. Y de esas propiedades, mucho nuestro organismo realmente se nutre, se vale. Puntos de fusión y ebullición, solubilidad, para que una proteína, una enzima, pueda ejercer la acción biológica que sabemos en nuestro organismo, pues tiene que ser soluble. Y para que sea soluble, tiene que tener cierta polaridad. Ya estamos hablando de enlaces. Conducción eléctrica y térmica, maleabilidad, ductilidad y dureza. Es decir, todo esto que está aquí en verde son propiedades que nuestro organismo internamente, sin saber nosotros con detalle, están ocurriendo. Y gracias a esas características de una, sea una o la otra, estas van a tener mucho que ver con nuestras reacciones bioquímicas que gobiernan toda nuestra biología celular. Es por eso el interés de conocer los enlaces, no solamente conocer por conocer, ni por darles a ustedes un tema más para que puedan tener. Aparte de que les da una solidez teórica sobre cómo estamos hechos, también tienen aplicación. Cuando ustedes se inyectan, cuando ustedes están manipulando alguna herramienta farmacéutica, o bien están hablando de una posible eh, cura o una vacuna, ya están hablando de interacciones, el desplazamiento de alguien o unión a alguien para anularlo. Esas uniones se establecen a través de uniones de similitudes, de repente por solubilidad, reactividad, polaridad, todo eso. Bien, acá como le dije, esas son también hay, como dije acá, que a veces la geometría, la forma que tienen esos compuestos, pueden realmente conferir polaridad y eso también es algo que también se aprovecha. Pues todo eso es lo que vamos a básicamente a conversar un poquito, pues a conocer un poquito en detalle. Tipos de enlaces. En forma muy genérica se dice pues, que hay dos, los enlaces secundarios, los primarios y los secundarios. Los primarios son los que más quizás conocemos y son los que más vamos a de repente incidir. Sin embargo, esto de secundarios, eso no sé por qué tienen que poner ese nombre. Secundarios porque de repente no están dentro de estos, pero son tan importantes, importantísimos, diría yo, realmente que ahí te lo vamos a comentar. Bueno, los primarios, por nombre, pues ya sabemos, el enlace metálico, covalente y el iónico. Y de los secundarios ya son subdivisiones, y ahí podemos hablar pues ya de otro tipo de enlaces, los polares, dipolares, o sea, apolares, polares, dipolo, dipolo, los puentes hidrógeno, ojo, las fuerzas de Van der Waals, que están secundarios, importantísimos son, aunque les han puesto ese nombre, ¿no? Vamos a ver. Ahí empezamos con los enlaces iónicos. ¿Qué son enlaces iónicos? Enlaces iónicos, como su nombre lo dice, son estas interacciones que se forman cuando se establecen allí cargas opuestas. Como el caso muy común, es el ejemplo que lo ponemos para explicar de manera muy rápida, muy sencilla. Por ejemplo, imagínense que este sea el sodio y este es el cloro. Aquí el sodio prácticamente termina cediendo, porque es uno, ese electrón 1, prácticamente se lo da totalmente a este. Este queda prácticamente al donar, al ceder, y este al aceptar, este completa sus 8, ¿cierto? Estaba
el cloro que tenía 7, ahora son 8 en su orbital, y aquí se prácticamente como que se los ha cedido. Pero ¿qué ocurre cuando cede? Este se carga prácticamente, queda como que carga positiva, y este con una carga negativa. Se han establecido iones. En este momento, en esas fracciones de segundo, milésimas de segundo, aquí al hacer esto, eso se carga como un ion, un catión y este un anión, cargado negativamente, positivamente. Se han formado iones. Estos iones de carga opuesta, pues tienen que juntarse. O sea, lo que los une acá son estas cargas que he puesto acá muy bien, las cargas opuestas. Voy a ponerle puntero para que... ¿A dónde está acá? Aquí. Aquí. Estas, miren, estas cargas opuestas justamente se generan cuando se acercan a estos allí y esto termina por ceder, se carga y se generan iones. Los iones con cargas opuestas se atraen y esto genera una estabilidad al cloruro de sodio, que generalmente forman estructuras muy estables, que generalmente tienden a formar cristales, ¿no? Que cuando se disuelven en agua, estos son muy fáciles, son muy débiles. Entonces aquí se forman, como dice, por transferencia de uno o más electrones. Aquí he puesto uno, ¿no? Puede ser más. Y de ahí se generan precisamente, se forman iones metálicos, se forman iones positivos y negativos. Entonces acá dice, ese tipo de enlace tiene lugar con más facilidad entre átomos metálicos, lo vamos a ver después, y no metálicos. Por ejemplo, cloruro de sodio y bueno, el cloro con el sodio, ¿no? Puede producir una molécula cargada eléctricamente, o sea, un ion, los cationes y los aniones, ya lo dije. Ahí lo tienen escrito para que ustedes lo puedan repasar, no hay necesidad de aquí de estudiarlo, buscar un libro. Yo voy a preguntar de esto que está aquí, no se hagan problemas. Como lo dije, estos normalmente tienden a formar cristales. Esos cristales que son muy débiles, que cuando está el agua, por ejemplo, el agua que también es un dipolo, ese le puede sacar. Recuerden que son moléculas cargadas, pero están formando cristales. Si se les presenta el agua, esto realmente puede desbaratar nuevamente, sacar el cloro tanto el cloro con negativo y reacciona con el agua. El agua por su lado positivo interacciona y lo separa. El sodio por otro lado, con su carga negativa, el agua interacciona por el lado, aquí le pongo negativo, eso que está en rojito es el negativo. Entonces, por lo tanto, tanto el cloro como el sodio, a pesar de estar unidos como cuando están solos, pero en presencia de agua, estos fácilmente se pueden hidratar cada átomo, puesto que están cargados, y el agua actuando con su propiedad dipolo, realmente dipolar, ¿cierto? Positivo por un lado, negativo por un lado, positivo por el otro. Pues termina disolviéndolo y esto crea su solubilidad. Ya estamos hablando aquí de algo muy importante. ¿Qué es lo que crean estas moléculas? Moléculas polares, que pueden permitir la solubilidad. Y esto ocurre con el cloruro de sodio. Lo mismo podemos estar hablando ya, pero ocurre con algunos grupos que están constituyendo algunos enlaces que mantienen nuestras proteínas y otros componentes de nuestra biología celular. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos con enlaces iónicos. Tienes el óxido de magnesio. Aquí tenemos el fosfato de cobre, yoduro de potasio. Bueno, mejor poco lo que están aquí escritos. El fluoruro de litio, por ejemplo, aquí tiene un electrón, lo cedió, se formaron el catión, el anión, y esta es una fuerza que mantiene un cloruro de sodio, que lo dije. El sodio CD1, al ceder, eso se carga positivamente y eso negativamente, y esa es la fuerza que los atrae. Igual podemos decir acá del óxido de bario. Aquí tenían los dos, ya no solamente uno, que se ve que son los dos lo que se los cede, y básicamente el bario queda con 2 menos, o sea, ya positivo más 2, y ese los ganó con 2 que ha ganado negativos, y por tanto el catión y el anión. Igual con el cloruro de magnesio, igual con el carbonato de calcio. En estos casos todos son compuestos que sabemos muy bien que cuando se los ponemos en agua son altamente solubles. Claro que son solubles, aparte de que estos están con su carga positiva y negativa. Están formando tienden a formar cristales, pero con el agua se pueden hidratar cada uno de ellos, teniendo en cuenta que el agua es un solvente que tiene un carácter polar por un lado,
por un lado catión y por otro lado anión, ¿cierto? Aquí están esos cristales que normalmente se tienden a formar este tipo de sustancias que forman enlaces iónicas o salinos. Cloruro de sodio, cloruro de cesio, cloruro de calcio, ¿no? Entre algunos ejemplos que pongo allí, que son los cristales altamente solubles, porque eso tienen carga que fácilmente pueden ser, podemos decirle, desbaratados. Ahora pasemos a otro clase muy conocido y que ustedes lo van a ver en los moléculas que ustedes más conocen, las que forman parte de prácticamente toda nuestra biología celular. Es más abundante, enlace covalente. Ocurre cuando dice acá, cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones de su última orbital, de la más externa, ya lo dije más antes. Y así consiguen que se forme esa molécula estable ahora, que es una molécula, una forma eléctrica más estable. Miren, entonces aquí ya se comparten, aquí ya no hay con que este cede y que este lo gana, sino que eso realmente los dos deciden, pues este tiene uno, le falta otro, el hidrógeno, ¿qué más? En este caso podemos decir que es bueno, pongamos cualquier elemento, ahorita vamos a mejor poner nombres. Con este gana uno, si aquí hay 7, con este lo comparte, aquí también habían 7, ambos hacen 8, pero siempre y cuando aquí lo compartan. Uno tenía 7, con este es 8. Este tenía 7, pero con este otro de aquí abajo, este el otro, lo comparten. Y al final tenemos, los dos han satisfecho sus intereses de tener en su último orbital 8 y por tanto esto hace que se mantengan juntos. Este es el enlace tipo covalente. En ese hay otros tipos de enlaces, subclases, o podríamos decir los secundarios, que bien sería el doble, el triple. Allí el enlace pi es el normal, y cuando se solapan o se traslapan, como digo, es el enlace, ya los enlaces pi, ¿cierto? Sigmas y pi. Bueno, pero en ese caso se habla de dobles y triples enlaces. Son tipos de enlaces covalentes. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que tanto vamos a hablar. Estos los vamos a encontrar hasta en la sopa, como se dice, ¿no? Tenemos la glucosa, por ejemplo. Esta es la glucosa, tan conocida. Básicamente, para hacer los recuerdos, toda la bioquímica que nosotros vamos a comentar en las primeras partes, casi toda nuestra bioquímica es la bioquímica de la glucosa. Por eso que cuando hablamos de carbono, realmente siempre hablamos en bioquímica siempre hablar de carbono, no nos vamos a referir a compuestos que casi no están en nosotros. Casi nos vamos a referir al carbono, de todos los elementos, el carbono. ¿Y el carbono cómo está? En todas nuestras moléculas. ¿Dónde? Por ejemplo, en la glucosa. ¿Y cómo se une la glucosa? Muchas glucosas, oxígeno e hidrógeno, pero todas unidas por enlaces químicos. En este caso, vemos enlaces tipo covalente. Aquí tenemos el benceno, tenemos el metano, el amonio, o aquí está el amoníaco, mejor dicho aquí, porque amonio se con 4, este es amonio. El freón, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? A ver, entonces acá el freón, que es el freón 11 o el 12. Ustedes me dirán, ¿y por qué tiene que ser CFC? ¿No será CL? No, es que no viene, esa no es fórmula, por si acaso. Eso viene a ser el cloro, fluoro, acá no sé, cloro, carbono. Así es, cloro, carbono, o carbono, fluorocarbono, así es. O sea, no viene a ser acá la fórmula, sino es una forma de denominar al freón. Todas las demás formas de carbono, dice también, todos, por ejemplo, dice que son formas puras. El grafeno, el grafito, que no son más que una superestructura de grafeno, formando barras duras, durísimas. El diamante, ¿cierto? Digo, no durísimas, sino, bueno, bastante estables, ¿no? Este es realmente, claro, también podemos decir que son duras. Estas no son sino uniones tipo covalente. Todas las más conocidas, las más abundantes. Este tipo de enlaces tienen la cierta característica de, dependiendo cómo están compartidos estos electrones, estos pueden generar en ellos ciertas torsiones. Por ejemplo, en el caso aquí del agua, por decir así, en el agua,
es cierto que estos ambos satisfacen, hay un compartimento de electrones, pero ¿qué pasa? Que el oxígeno le faltan dos, pues aquí tiene de uno y de otro, y ese le faltaba uno, se uno por uno. Pero estos se arquean y generan una distorsión, un ángulo, dejando a todo este sector que estoy señalando como una esfera catiónica y una esfera aniónica. Es una molécula que ha generado una molécula polar, polar covalente. Pero en otros casos, estos enlaces están dispuestos de una forma muy simétrica. Prácticamente no deja ningún tipo de polo o de carga desbalanceada para uno ni para otro. Aquí se llama enlace covalente no polar. Enlace covalente polar y enlace covalente no polar. Pues en este caso, del metano, forma tetraédrica. Y este vendría a ser, por ejemplo, el caso del agua, ¿no? Como lo dije hace un rato, también hay enlaces triples, secundarios, o sea, dobles, no lo he puesto aquí, y los triples, donde se comparten dos, o en este caso tres pares de electrones. Es el caso, por ejemplo, aquí del nitrógeno, que es una molécula diatómica. Aquí, tres, un pi y perdón, un pi claro y dos sigmas, ¿no es cierto? Aquí tenemos cómo se establecen estos enlaces, cómo ambos satisfacen sus necesidades y constituyen la molécula final que se denomina, prácticamente aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos están compartidos estos tres. Aquí enlace covalente, aquí hay una variedad, se podría estar, esto está dentro de los grupos también, le podemos llamar secundarios, pero que son subdivisiones. Aquí tenemos el dativo o coordinado. Esta una variante que se presenta para este caso de tipo de enlaces químicos, tipo covalente, donde aquí hay una diferencia. Si bien es cierto, alguien comparte, pero el que comparte es solamente uno. Por ejemplo, en esta molécula de sulfito, aquí vemos de que solamente, en este caso, para estos dos, solamente el azufre está aportando. Estos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y este van a quitarle, y este van a ceder, van a recibir de este 2, y este tiene que ser 2, o sea que al final se ve que el azufre está, está compartiendo, pero parcialmente es el donador para ese lado. Es un enlace tipo covalente, se llama, tipo coordinado. En realidad no hay, no hay una reciprocidad. Yo te doy, tú me das y damos como timos. Aquí simplemente lo mantiene junto. Este tipo de enlaces normalmente se escriben con una flecha. Más que con línea, es flecha, ¿no? Y el enlace doble pues se hace con dos líneas. Acá sí más bien es un verdaderamente compartido porque ahí ambos son covalentes porque están compartiéndose los dos. Claro, aquí podríamos decir, aquí el azufre mayormente no está siendo compartido, simplemente lo recibe de aquí. Tenía 6 y 2, 8. Pero aquí solamente ese es el que se convierte. Son los enlaces coordinados o dativos. Ese, bueno, simplemente como una regla general, que tenemos el hidrógeno, por ejemplo, diatómico, un enlace simple, covalente simple, otro enlace simple para cuando hablamos el cloro diatómico, enlace simple, un enlace tipo doble, cuando lo ponemos de una molécula diatómica de oxígeno, así es como se le encuentra en la naturaleza, no así oxígeno por separados. Aquí igual el nitrógeno, el flúor, también se encuentran en la forma natural, en la naturaleza se encuentran como moléculas diatómicas, y estos elementos normalmente se encuentran así, en esas formas diatómicas, y ya sabemos muy bien que los enlaces que los mantienen son tipos de enlaces tipo covalente, sean simples, dobles o triples. Características de los enlaces compuestos covalentes. Es más que todo lo que les dije, las características, qué es lo que permiten, a veces nuestro organismo toma muchas de estas propiedades y las está usando, otros sin saber, estos momentos están participando. Primero, acá decía como conocen las características. Los electrones son compartidos entre dos o más átomos. Esas uniones se presentan frecuentemente entre elementos similares o entre no metales. Similares o entre no metales. Pueden formarse, dice, moléculas a diferencia de los cristales iónicos. Antes eran cristales. En este caso son moléculas. Cuando hablamos hemos visto hace un rato,
vemos el benceno, estamos hablando de la glucosa, las proteínas, nuestros ácidos nucleicos, nuestros ácidos grasos, todos son moléculas. Esas moléculas, solamente esos carbonos, hidrógenos, oxígenos, azufres, están unidos por enlaces tipo covalente. Sean simples la mayoría, pero también hay enlaces dobles y a veces hasta triples, como el caso de ácidos grasos que vamos a estudiar más adelante. Las moléculas formadas son moléculas neutras, claro, no tienen aquí, ya no hay carácter, ya no hay extremos polares, por lo tanto estas moléculas normalmente no son solubles, tan solubles. Para que sean solubles, como en algunos casos, vamos a tener que allí participar o ver viendo el pH del medio, pero normalmente son moléculas que de por sí no son moléculas tan solubles como en el caso de lo que se miraba al caso de las sales, ¿no? Dicen, no pueden conducir electricidad. Claro, no hay carga. Al disolverse no producen partículas cargadas, ya lo dije. Cuando las moléculas de estas sustancias se mantienen unidas por fuerzas intermoleculares poco intensas, acá vamos a ver otros tipos ya de enlaces, por ejemplo, acercamientos, las fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno. Esas moléculas, dice, tienen puntos de fusión más bajos. Los sólidos covalentes con fuerzas multidireccionales tienen altos puntos de fusión, como el caso que lo vimos hace un rato, el caso del diamante, grafito, sílice, son realmente moléculas muy duras, fuertes, ¿no? Forman prácticamente láminas, o también estructuras tridimensionales, como el diamante. Enlaces metálicos. Ahora, ¿qué cosa es un enlace metálico? El enlace metálico se da únicamente, mencionan, entre átomos metálicos de un mismo elemento, construyendo estructuras sólidas sumamente compactas que se empaquetan en 3 dimensiones. Claro, excepto el mercurio, que es un metal líquido. Es un enlace primario fuerte, dice. Claro, no podemos llamarle a esto un tipo de enlace ni tipo ni iónico, ni enlace covalente. Solamente es un acercamiento tan extremo que prácticamente los núcleos casi tienden a juntarse, dejando una nube de electrones en su superficie. Esa nube de electrones es lo que hace que realmente estos sean muy buenos conductores más bien, pero altamente, son muy duros, poco flexibles, no son flexibles. Miren aquí entonces, rodeados de sus electrones a manera de una nube electrónica, y cuesta mucho esfuerzo separarlos. Esos electrones libres son los responsables, como lo pongo aquí, de la elevada conductividad eléctrica y térmica. Aquí tenemos una representación, como acá, como estos elementos del mismo, o sea, entre ellos mismos, se juntan tanto a un extremo de acercarse tanto a los átomos que prácticamente los electrones están formando como una especie de nube, una nube electrónica. Esas nubes que están en las superficies son los que se constituyen, o los que están por aquí en los intermedios, son los que constituyen, los que hacen posible la conductividad tanto de calor como de electricidad. Aquí tenemos ejemplos. Barras de hierro, yacimientos de cobre, barras de oro puro, barras de plata. Algo también está parecido en el caso del mercurio, aunque su característica es esa forma líquida, pero su comportamiento es el mismo. Aquí vemos bien cómo se acercan tanto esos. Aquí ya no se puede decir que es tipo de enlace iónico ni covalente, simplemente es un acercamiento tan grande, tan abrupta, que eso cuando se juntan unos con otros, dan esta imagen y forman cristales, como lo ven aquí. Ahora pasamos a este grupito, como decíamos, un subgrupo, aparte de los que he mencionado como enlaces secundarios, estos triples, es enlace pi y el sigma. Hablamos acá de estas fuerzas de Van der Waals. Mucho hemos hablado de estas fuerzas. ¿Qué corresponden? Son solamente interacciones, como lo pongo aquí, interacciones entre moléculas con enlaces covalentes, apolares, debido a fenómenos de polarización temporal. Bueno, aquí estas moléculas están formando polos y a veces se vuelven polares, polares a polares, están jugando. Recuerden ustedes que ninguna molécula, ningún átomo está en un solo sitio, esto está como un murmullo que está rodeando un átomo.
así como un panal de abejas, como las abejas de su panal, están girando, girando alrededor sin poder ver el panal, es una nube. Algo así es lo que ocurre en los átomos. Eso pues, podemos decir que realmente cuando uno habla de polar, estos solamente son por un momento. Claro, cuando hablamos de los apolares, no es tan apolar que digamos, siempre hay ligeros giros, desvíos, y que estos ligeros giros o desvíos se pueden generar un grado de polaridad. Y esto es temporal. Y eso es lo que generan estos acercamientos. También van a ser fuerzas muy débiles aparentemente, pero cuando son en grupo establecen bastante estabilización. Como lo dice aquí, las fuerzas de Van der Waals son fuerzas de estabilización molecular que forman un enlace químico no covalente en el que participan dos tipos de fuerzas o interacciones: la atracción y las fuerzas de repulsión entre capas electrónicas de átomos contiguos. Eso normalmente se ve cuando hablamos de nuestras moléculas que conforman nuestras células, ya sea a nivel de membranas o a nivel de conglomerados, por ejemplo, de complejos multienzimáticos. Estas moléculas no están quietecitas, están ligeramente moviendo, están en un estado de agitación continua, una especie de vibración. Ojo, esta vibración, este movimiento, este, esta tembladera que digamos, podríamos decirle entre moléculas juntas, estas son las fuerzas de Van der Waals, pero que son necesarias. Esto permite en ciertos momentos también que el agua pueda interaccionar en algunas circunstancias, en otros casos que puede interaccionar algunas sustancias, algunos sustratos, si es que así lo requieren. O sea, no es que así, eso está porque así. También tienen su razón de existir. Estas son las fuerzas de Van der Waals, son fuerzas de acercamiento que se establecen entre enlaces covalentes apolares, pero cuando esos apolares, por más que se diga apolares, no están quietecitos, ligeramente se están arqueando en el transcurso del tiempo. Y esto es lo que permite acercamiento entre una o más moléculas. Miren, aquí abajo también hay autores que algunos mencionan fuerza de Van der Waals y otros dicen que no debe estar aquí. Pero aquí esos generan algunas clases de fuerzas de Van der Waals, de orientación, por ejemplo, que permiten esas que ustedes conocen seguramente, como estas interacciones dipolo-dipolo. Hay dipolo, o sea, polares, mejor dicho, no, perdón, dipolo. Esas moléculas apolares que se volvieron polares en un instante, pueden estar frente a otras que también son polares por un instante. Y se establece pues ese dipolo-dipolo permanente. El nombre de permanente es que no van a estar así todo el tiempo, pero al menos por unos instantes son los dos que se establecen, para suerte de ellos. También hay la otra, que es dipolo permanente y otro inducido, porque al lado puede haber otro que era inducido, también establece una fuerza de interacción, podríamos decir, híbrida. Y las fuerzas de London, que muchos confunden y también dicen de Van der Waals o también fuerzas de London. Aún la mayoría de autores dicen que deben considerarse como otra cosa, aunque se parezcan mucho. Son de dipolo instantáneo, dipolo instantáneo. Así lo dicen los expertos, nosotros tenemos que prácticamente hacer caso a ellos, que son los que más han estudiado al respecto. Nosotros solamente, en este caso, digamos, qué razón tiene de existir y cuál es la importancia que tienen en nuestra biología celular. Bien, entonces aquí vemos los fenómenos y lo que genera las fuerzas de Van der Waals. Aumento de los puntos de fusión y ebullición de un compuesto, la viscosidad, la tensión superficial de las sustancias, la difusión, la adhesión. Todo esto prácticamente es bioquímica. Cuando hablamos de nuestras moléculas que constituyen nuestra biología celular, pues justamente todas estas características, todas estas propiedades están jugando, teniendo importancia. Si son viscosas, no son viscosas, poco viscosas, tienen superficial, cuál es su valor, la difusión, qué capacidad tienen de adherirse unas a otras, aumento de puntos de fusión y ebullición. Todo esto prácticamente habla nuestra bioquímica y tiene que ver mucho con este tipo de enlaces.
Así muchas propiedades están inmersas en la bioquímica. Y finalmente, cuando hablamos de fuentes, también tipo secundario, y no sé por qué, estas dos fuerzas, las de Van der Waals y las de hidrógeno, con tremenda responsabilidad que tienen, con tanta función, eso de secundario, pues no debería ponérsele otro nombrecito, que cuando uno habla de secundario, pues puede decir que, bueno, está en segundo, ya no hay que hacer mucho caso. No, no, no. No hay que tomarlo de ese punto de vista. Secundarios porque no están dentro de estas mismas interacciones fuertes, o podemos decir acercamientos, pero que son interacciones que hay, pero a la cual se le debe quizás toda nuestra biología celular, puentes de hidrógeno o enlaces hidrógeno, que van como también se le llama. Son, como lo dice su nombre, puentes de hidrógeno. Ahí el hidrógeno es el que se establece el puente. Uno cede, uno está proporcionando el hidrógeno y otro se lo está acercando. Y esto crea realmente una interacción, un puente de hidrógeno, un enlace de hidrógeno. Como bien lo dice acá, son fuerzas eminentemente electrostáticas, atractivas entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a otro. O sea, uno está eh, dando su hidrógeno y otro lo quiere aceptar o acercar. Un enlace más abajo dice, es un tipo de enlace muy particular y en algunos aspectos es similar a las interacciones tipo dipolo-dipolo. Muchos le ponen en ese sitio. La mayoría de autores prefiere decirle aparte, puente hidrógeno, porque es un enlace muy particular, como dice. Se parece mucho al dipolo-dipolo, pero no lo es. Acá tiene otras características. Es un tipo específico de interacción polar, dice, que establece entre dos átomos significativamente electronegativos, generando oxígeno o nitrógeno, que generalmente, ¿no? Generalmente es oxígeno y nitrógeno. También puede ser azufre, ahorita vamos a ver, y un átomo de hidrógeno, unido covalentemente a uno de los dos, que es el que lo va a compartir. Aquí tiene que distinguirse un átomo dador, como dije, uno que da y otro que acepta. Este tipo de enlace se presenta un cierto carácter tipo covalente, también tiene un carácter algo covalente. Se establece una especie de resonancia, como aquí lo pongo, miren aquí, puede estar estando ser o no es o no es. Miren. A veces está aquí, a veces está aquí, a veces está aquí y está aquí. Una resonancia entre esos dos tipos de enlaces. O sea que a veces este es el enlace tipo hidrógeno. Es decir, puede tener un cierto carácter covalente, pero está en resonancia con el que cede o el enlace covalente que está aquí, en un momento se vuelve, está alejado para acá. En un rato está para acá, otro rato está como es una especie de bamboleando, vacilación. Y esto genera el tipo de enlace alto. Energéticamente tiene muy poca energía, pero la unión hace la fuerza. Cuando están juntos, hace una fuerza muy estable. Ojo, esto es lo que quizás vamos a ver también bastante participar en nuestras moléculas más importantes de nuestra bioquímica. Aquí tenemos, miren, aquí he puesto algunas. Bueno, esa es una molécula de agua. El agua también, sea en su estado líquido, sólido, líquido o gaseoso, a veces muchas moléculas del agua no se encuentran separaditas, siempre están, por más que diga usted pensado, gaseosos están solas, siempre están así. Claro, ya no tantas como están en estado sólido líquido. Enlaces tipo puentes hidrógeno. Aquí este hidrógeno que está unido al oxígeno, enlace covalente, puede establecer un puente de hidrógeno con este oxígeno que en el agua esta sería una carga polar. Sería una carga prácticamente negativa. Este acepta uno más. Y este que está, este lo puede ceder. Son enlaces tipo covalentes. Y esto es un puente de hidrógeno. Pero esto también puede estar en resonancia. Es decir, que tiene un cierto carácter. A veces este se vuelve covalente, porque un puente de hidrógeno. Y está así, en correspondencia, en vacilación. Esto en proteínas, cuando hablamos, aquí no las puse ya porque ya no cabía en ese sitio. Además, eso vamos a ver más adelante. En las proteínas, cuando alcanzan, bueno, las proteínas son aminoácidos que se unen uno tras otro. Y hay un estado llamado estructura secundaria, que es una especie de espiral, un resorte que se va formando. Ese espiralito se mantiene estable a través de puentes hidrógenos. Muy importante. Aquí tenemos esto, que sí lo van a ver ustedes. Esta es una cadena de ADN y esta es la otra. Recuerden que el ADN está formada de dos cadenas.
una que va de 5' a 3' y otra va de 5' a 3', sino contrario. Pero ¿cómo se juntan las dos para ser estable? Estos, esto que está formado de cientos, miles de bases nucleotídicas, y aquí cientos, miles de bases nucleotídicas. ¿Cómo se mantienen juntas? Porque el ADN es una doble cadena, a través de puentes hidrógeno. Mire, una así solita pues tiene poca energía, pero miren, la unión hace la fuerza. Esto hace que estas moléculas sean altamente estables. Gracias a quién tenemos ADN en esa forma, a los puentes hidrógenos. Si esto se rompe, se va rompiendo. Y esto es importante porque también aquí, si bien es cierto, son fuerzas estables, pero también vienen enzimas que al momento de la división, de la replicación del ADN, estos se pueden ir rompiendo. Y la cadena se va abriendo para que pueda haber la transcripción, es decir, la copia de sus correspondientes RNAs. Bueno, ya eso vamos a ver después. Lo cierto es que aquí le digo que estas moléculas, así como acá en el agua, en las proteínas, los ácidos nucleicos, están jugando un rol importantísimo los puentes hidrógenos, fundamentales. No solamente digo aquí, hay muchos otros, pero aquí son ejemplos nada más. Aquí les muestro, les dejo esta tablita como un resumen de algunas características de los enlaces más comunes, es decir, iónicos, covalentes y metálicos. Se hace una descripción que son la posición de las moléculas, cómo se pueden encontrar, el estado o la temperatura a la cual se encuentran. Aquí tenemos el punto de fusión, ebullición, su solubilidad en agua, y son buenos o no conductores de electricidad y calor. Aquí tenemos para cada uno de ellos realmente las características. Ustedes lo leen y van a ver que tiene mucho que ver con lo que ya he hablado más antes. Miren, esto es con respecto a los enlaces químicos. Y yo, para esto, de acuerdo a su programa, tenía que abarcar la primera hora. Justamente ya estoy en la primera hora. Para que luego de esta pasemos a ver lo que es la química de carbohidratos. Y allí tengo 3 horas. Recuerden, de acuerdo a su programación, para que vayan viendo que no tenemos que excedernos de la hora, tampoco abusar de ustedes. Ahora vamos a seguir viendo lo que es la química de carbohidratos, que abarco 1 hora de la que viene hasta las 8:40, y en la siguiente las 2 horas para continuar con este tema de química de carbohidratos. ¿Ya? Entonces, miren, así tenemos que ir viendo. Yo pudiera pasarme la hora, hablar, pero no, tenemos que, en primer lugar, no cansarlos a ustedes, no abusar de ustedes, me pueden dar más tiempo, sea lo que sea con la venia, pero el problema es de que si yo me paso, voy a perjudicar a otros, que algunos que tienen que salir y tienen que ir a atender a otro curso. Entonces, no puede ser así. La autoridad nos vigila esto. Entonces, tenemos que seguir ese comportamiento. Bien, veamos aquí entonces, algo más que me estaba pasando, mire, un poquito más, yo estoy hablando. Algo más que había aumentado aquí. El grupo funcional, eso fue en dos pocas palabras. Un grupo funcional que está muy ligado a lo que acabo de ver. Cuando hablamos de que estos enlaces químicos tratan de unir a muchos átomos formando moléculas, muchas de estas moléculas comienzan a mostrar realmente ciertos grupos que son reactivos, característicos propios de cada uno. Y son los llamados grupos funcionales. ¿Cómo se define? Es un átomo, a veces puede ser un hidrógeno, puede ser un oxígeno, o en la mayoría de casos es un conjunto de átomos unidos a una cadena carbonada. Claro que es lo que más, no digo solamente carbonada, pero como nuestra bioquímica mayormente está, siempre hablamos de la bioquímica del carbono, hablamos de como que el carbono fuera el único. Claro, hay otros que están en segundo plano. El más importante de nuestros componentes pues, es el carbono. Entonces aquí hablamos por esa razón de unido a una cadena carbonada, representada por una fórmula general, dice como en forma general por una R, o también por una AR cuando son compuestos aromáticos, pero mayormente en bioquímica R, así ya sean aromáticos o no, nosotros le ponemos grupo R y punto. Claro que en química normalmente se respeta eso, R para fórmula general, para los alifáticos, y AR cuando son compuestos aromáticos. O bien, nosotros en bioquímica hacemos a veces nuestras propias reglas. R para nosotros significa un grupo funcional.
sin hacer esa distinción si es aromático o es alifático, o sea, cadena lineal, ¿cierto? Ese es un grupo funcional y son los responsables de la actividad, de la reactividad y propiedades químicas de los compuestos orgánicos. Todo esto que hemos hablado hace un momento, de que si son maleables, dúctiles, si son solubles, no solubles, todo ello se debe justamente a grupos funcionales. Aquí tenemos algunos para reconocer y recordar. Los grupos hidroxilos, aquí tenemos en los alcoholes, por ejemplo. Grupos carbonilos, son estos grupos que tienen el CO y enlace para otro lado, o sea, enlaces simples. Aquí tenemos, pueden ser en forma aldehídica, el CHO, aldehídico. Esos son extremos, pueden ser externos o pueden ser internos, como el caso de las cetonas, CO. Se cumple con esta regla. Este es un grupo funcional carbonilo, que pueden ser aldehídos o cetonas. El carboxilo son grupos carboxilos que están siempre a los extremos. Se caracterizan por este hecho. Tener un grupo OH, un grupo carboxilo, o sea, el COOH que nosotros lo escribimos, esa es la forma real que existe, es decir, es un grupo carboxilo. Aquí tenemos los ácidos carboxílicos. Eso lo vamos a ver en la bioquímica. Todos los aminoácidos presentan un grupo carboxilo en un extremo. Los ácidos grasos tienen uno en su extremo. Es decir, todo está plagado nuestra bioquímica con compuestos carboxilos. Todos estos que están aquí, obviamente los vamos a comentar en bioquímica. Enlace éster. Aquí tenemos un enlace éster. Son esos enlaces donde, ya ustedes deben saber, se establecen cuando se une generalmente un alcohol con un ácido, ¿cierto? Se forma el enlace éster. Los enlaces éter, algo similares, pero aquí no existe el carbono, es el oxígeno el que une, es un enlace éter. Enlace amino, aquí tenemos los aminos, que también lo vamos a ver, por ejemplo, los aminoácidos, son aminoácidos. Por un lado tienen el grupo amino y por otro lado el grupo carboxilo, pues son aminoácidos. Estos son es un caso acá, por ejemplo, enlace amino, viene a ser ese enlace amino. Hay muchos aminos, no solamente aminoácidos, otros compuestos más, pero como ejemplo les acabo de mencionar. Los enlaces amida también vamos a encontrarlos en algunos aminoácidos, por ejemplo, donde es muy parecido a este, pero aquí ya tiene un grupo carboxilo, que sí que este antes era un grupo carboxilo, muy parecido a este, ¿cierto? Solo que aquí este OH ha sido reemplazado por un grupo amino. Eso ocurre, por ejemplo, en algunos aminoácidos, como el caso de la glutamina, asparagina, por ejemplo, que habiendo tenido un grupo carboxilo en una cadena lateral R, ahora se convierte como un grupo amido. Esos son enlaces amidos. Y algo también añadido a eso tenemos el caso de los nitrilos, alquenos, alquinos, nitros, halógenos y alcanos. Son otros tipos también de grupos funcionales, menos comunes, pero que también existen en nuestra biología celular. Los anteriores son los más reconocidos. Ahora sí, lo prometido es deuda. Aquí viene la química de carbohidratos. Este es otro tema que empezamos ahora y lo culminamos en la siguiente. Con calma, sin atropellar y nada por el estilo. Despacito, así aprendemos. Y las dudas que tengan ustedes, por favor, díganmelas con confianza, ningún problema. A mí no me molestan las preguntas, al contrario, me halagan. ¿Ya? Así que, por favor, háganlo. Lo que quiero es, antes que nada, es de que ustedes, este curso les sea algo grato, muy bueno, un buen recuerdo, y aparte que va a ser un curso muy, muy útil para comprender luego la bioquímica, que también es otro curso bonito, y no lo vean como un cuco. Miren, competencias. Aquí siempre olvidé a la primera diapositiva ponerle esto, pero esto es algo que debemos poner. No es que debemos poner, sino que es una obligación. Nuestras autoridades, realmente, nuestras autoridades nos exigen hacer el curso por competencias. ¿Qué quiere decir esto? Que no es lo que nosotros queramos que ustedes sepan, sino lo que ustedes deben saber del curso. Acá, al acabar el curso están en la capacidad de poder responder ciertas preguntas. Y las preguntas deben ir orientadas justamente a la competencia. Eso se llama
Evaluación por competencia no quiere decir otra cosa, a veces lo mal interpretamos. Quiere decir que debemos de evaluar en base a estas competencias que ponemos acá. Tengo que preguntarle esto que estoy poniendo aquí. Si yo me salgo de eso y pongo una cosa que de repente no viene al caso, no estamos trabajando de repente bien. Entonces aquí miren ustedes, con lo que yo lo voy a terminar de hacer cuando acabe el curso, voy a hacer algunas preguntitas, de repente se cansa el tiempo, y van a ver que es sencillo. Ustedes van a poder definir con facilidad qué cosa es un carbohidrato, y qué funciones cumplen los carbohidratos, cómo se clasifican los carbohidratos, y pueden describir fácilmente la estructura, dar una idea de lo que es un carbohidrato y cómo se ha hecho. Simplemente sin profundizar, tener una idea nada más, citar los diversos derivados de los monosacáridos y reconocer la importancia que estos tienen, para qué estudiamos estos, dónde se los va a encontrar, dónde cuando en su quehacer profesional, en qué momento se pueden tropezar con estos compuestos y pueden ser útiles. Esto es lo importante. Describe la estructura de los diferentes grupos polisacáridos. Hay muchos, señalando la importancia biológica, para qué sirven, qué función están cumpliendo estos compuestos. Esto es lo más importante, lo general, es el centro, el meollo, podemos decir, del tema química de carbohidratos. Y sobre esto, las preguntas que yo tenga que hacer, tiene que ir pues, algo girando en torno a esto. ¿Cierto? Bueno, para que vean que esto no es, yo no se lo puedo decir, así va a preguntar, pues la pregunto simplemente, porque sí, porque sé que eso es lo que va, tienen ustedes que, al menos lo mínimo que tienen que recordar. Aquí tenemos entonces ahora la química de carbohidratos. Este es el temario. De esto trata la presente clase, que llegaría hasta cierta parte, y la otra estamos culminando en la siguiente, con calma siempre, sin atropellar, sin nada. Una definición, funciones, cómo se clasifican. Aquí tenemos cómo se clasifican monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Y ya están los ejemplos. De cada uno de estos vamos a hablar algunas cosas más, su estructura, isomería, los isómeros de repente hasta aquí nomás abarquemos ahora, y luego seguiremos más adelante. Vamos a ver cómo el tiempo va. Aquí. Empezamos entonces. Definición. ¿Qué son carbohidratos? O hidratos de carbono, como también se les ha llamado. Azúcares, glúcidos o sacáridos. Son los nombres con que también se le conoce a los carbohidratos. Aquí, como ven ustedes, les dejo esas diapositivas así con escrito. Yo no, mayormente, como lo dije en un comienzo, yo no estilo hacer diapositivas con mucha letra, pero ahora sí es necesario porque este va a ser también una parte para que ustedes puedan estudiar de aquí. Ya se lo leen aquí, van a ver qué sencillo es. Entonces dice, están formadas de tres elementos fundamentales, carbono, hidrógeno y oxígeno. Miren, aquí hay una cosa, ¿por qué se llaman carbohidratos? Eso tiene un poco de historia, pero ese nombre ya no se debe llamar, pero se ha quedado así. Cuando vemos aquí en lo que le estoy poniendo, aquí miren, acá vemos que este es el agua. Y si vemos aquí, vendría a ser 6 aguas. Es un carbono que normalmente está unido o está con 6 aguas. Esta es la fórmula general, por ejemplo, de la glucosa. Y tiene esa fórmula. Y así hay muchas de estas moléculas que tienen esa estructura. Por esa razón que se les llamó a estos como carbohidratos, haciendo suponer de que son carbonos hidratados. Pero ¿qué ocurrió? Que después se encontró otro grupo también sustancias que están dentro del grupo de los azúcares o glúcidos, que ya no responden, siendo glúcidos, no tienen esa estructura. O también otras sustancias, incluso a veces derivados de aminoácidos, que sin ser carbohidratos responden a esta estructura. Por lo tanto, eso un poco que desbarata, ya no es tan cierto que sean llamados así hidratos de carbono. Pero el nombre se quedó pero ya sabemos de dónde vino ese nombre. Hoy en día sabemos de que no son verdaderamente un carbono hidratado, como se podía suponer, es decir, moléculas que tienen esa estructura o fórmula general, ya que hay muchos carbohidratos, muchas sustancias que sin ser carbohidratos responden a esta fórmula general y otras que aún siendo carbohidratos no tienen ya no tienen esa correspondencia de carbono con las moléculas de agua. ¿Cierto? Entonces queda así simplemente.
Estos compuestos que estudiamos siempre se deben preguntarse, bueno, ¿y para qué estudiamos, pues? Ustedes van a ser médicos. Bueno, ¿y qué a ustedes les puede importar estudiar carbohidratos? Siempre que se estudia algo, es por algo. ¿Por qué? Por las funciones que tiene. Algo tiene que ver esto en nuestro metabolismo celular y eso sí interesa. Desde el punto de vista médico, biológico, esto interesa. Justamente son sus funciones. Pues bien, estudiamos carbohidratos en bioquímica y en medicina o en cualquier carrera por las funciones que esta molécula tiene, esta molécula maravillosa, los carbohidratos. Función energética. ¿A qué se refiere cuando hablamos de función energética? Nos referimos a función energética a que cuando esa glucosa ingresa a nuestro organismo, después de una secuencia, de una serie de pasos enzimáticos, se ven convertidos, se ven degradados y esto va a generar energía. La energía que gobierna nuestro metabolismo celular se denomina ATP, adenosina trifosfato. ¿Qué cosa es el ATP? Viene a ser, podríamos decir, es la moneda energética con que paga nuestro organismo para que se realice trabajo biológico, que es lo que caracteriza a todo ser vivo, el trabajo biológico, contracción muscular, trabajo de síntesis. Continuamente estamos degradando y resintetizando sustancias que conforman nuestras estructuras. Nosotros no somos una molécula desde el nacimiento hasta que nos vayamos. Nuestras moléculas, nuestras proteínas, todas se están formando y un tiempito se degradan y es reemplazada por otra. Esos reemplazos de todas nuestras moléculas gastan energía y es un trabajo químico y todo trabajo se paga. ¿Con qué se paga? Con ATP. ¿De dónde viene? Bueno, una de las tantas fuentes es los carbohidratos, no quiero decir la única. Esta es nuestra moneda energética, nuestro dólar, nuestro sol peruano, el ATP, con la cual se paga el tipo de trabajo biológico, trabajo de contracción, trabajo químico o trabajo de concentración. Las bombas de sodio, potasio, son bombas y toda bomba es un trabajo que requiere energía, este ATP. Una de las fuentes energéticas importantes de nuestro organismo está en la glucosa, que se degrada. También la glucosa puede tener otras funciones, pero esa es una. Otra función que puede tener los carbohidratos, función estructural, no solamente energética, también por otro lado también esta puede adoptar, puede estar formando parte de estructuras celulares, moléculas que pueden estar ayudando, colaborando con otras para formar las paredes celulares, formando estructuras, moléculas, como por ejemplo ácidos nucleicos. Cuando hablamos de que el ácido nucleico está formado de nucleótidos, bueno, ¿y qué es un nucleótido? Está formado de una base nitrogenada, una pentosa, ojo, pentosa ya es un carbohidrato, y un fosfato. Entonces, prácticamente ahí estamos hablando de ácidos nucleicos. De lípidos, hay muchos lípidos que requieren para su función estar adheridos a una molécula de carbohidrato. Proteínas, muchas proteínas no solamente son aminoácidos, en muchos casos hay proteínas que para tener su función tienen que requerir tener adheridas cierta cantidad, ciertos grupos de algunos monosacáridos u oligosacáridos. Ya estamos hablando de azúcares. A eso se refiere la función estructural, que también podemos mencionar como función en otros casos. Estructura también es superestructuras, por ejemplo, en el caso de aquellos que forman, por ejemplo, la celulosa, el caso, por ejemplo, de soporte. Muchos dicen estructural o soporte. Algunos encaja dentro de este punto también soporte o estructuras. Cuando hablamos de la celulosa, forma pues el tejido leñoso, ¿no? Entonces aquí, un segundito. Sí, gracias, Silvia. Entonces, entonces, como les decía, son de soporte. Bueno, el caparazón de crustáceos, de insectos, son realmente formas también, son carbohidratos. Cuando hablamos de la quitina, por ejemplo, que se son carbohidratos porque están formando parte de estructuras muy rígidas
En otros casos también podemos hablar, vamos a hablar, por ejemplo, el humor vitrio, nuestras arterias están entrelazadas de ciertos carbohidratos que contribuyen a dar una función estructural. Por lo tanto, es estructural o de soporte. Soporte cuando ya hablamos en forma muy, digamos, muy escandalosa. Hablamos ya de una caparazón de crustáceos, insectos, celulosa. Pero también hablamos en estructural, no solamente que forma parte de estructuras moleculares, así simples como ácidos nucleicos lípidos, también hablamos de otras moléculas que conjuntamente, unidas a otras sustancias, forman estructuras rígidas, como el caso de nuestros tejidos, por ejemplo, nuestro parénquima, nuestro, nuestro cartílago está entrelazada de carbohidratos. Hablamos también otra función que cumplen los carbohidratos, reserva, almidón y glucógeno. El almidón es, es un polisacárido que sirve de un almacenaje de glucosa. Igual que el glucógeno, este es en plantas y el glucógeno, la misma función, pero en animales. El lubricante y protectora. Aquí tenemos el caso de las mucinas. Las mucinas son casos de carbohidratos que tienen una función de protección. Cubren tejidos para evitar realmente desgastes o para lubricar, para facilitar movimientos de algunas articulaciones. Cofactor de proteína de transporte. Vamos a ver, muchas proteínas tienen adheridas así en sí, requieren tener adheridas o unidas ciertos monosacáridos, como el caso de la ceruloplasmina, la transferrina, para citar algunos ejemplos. Función de transporte. Cofactores de enzimas. Hay muchas enzimas, como el caso de la fosfatasa alcalina, entre muchas, que tienen, para cumplir esa función, tienen que tener adheridas una o más restos o grupos de carbohidratos. Funciones especializadas. La función de turgencia de los tejidos. Transparencia de la córnea, que dije hace un momento, que sería también cómo estructurar los soportes. Son carbohidratos. Y en eso vamos a hablar de un grupo muy extraño, podríamos decir, muy raro, de carbohidratos que están, sin embargo, cumpliendo una función importantísima en nuestro organismo. Todo eso, claro, claro que sí, tiene mucho que ver con el quehacer del médico, del profesional de ciencias biológicas. Esta es la razón por la cual tenemos que estudiar a los carbohidratos, por sus funciones que estos cumplen y sabiendo qué estructura debe de conservarse, y cuando esa estructura está fallada, algo tiene que ser, algo tiene que hacerse. Y ahí es donde entran a tallar los médicos, los biotecnólogos, para poder remediar esto. Es decir, función energética, estructural, funciones especializadas, todo ello. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de funciones. Son las más caracterizadas. La clasificación, cuando hablamos de clasificación, pues aquí tenemos ya estos 4 grupos importantes. Monosacáridos son los carbohidratos más simples, ya que están formados, como aquí, por una sola molécula. Son polialcoholes, es decir, son moléculas carbonadas unidas a través de enlaces covalentes, pero además tienen funciones alcohólicas, OH, como conocemos mucho. Y estas pueden tener tener grupos funcionales, aparte de los alcoholes pueden ser aldehídicos o cetónicos. De ahí viene el nombre de aldosas o cetosas, para cuando hablamos de monosacáridos. En base al número de carbonos que estos tienen, pueden ser triosas, los más simples, los más elementales, de 3 carbonos, no hay de 2. A partir de 3, las triosas, que si tienen grupo aldehídico, son aldosas, son aldotriosas. O si tienen grupo ceto, serían las cetotriosas. Igual pueden también haber tetrosas de 4 carbonos, aldotetrosas o cetotetrosas. Pentosas tienen 5. Aldopentosas o cetopentosas. Si son hexosas tendrán 6. Aldohexosas o cetohexosas. Y las septosas igual, aldo o ceto.
hasta aquí nomás, ya no hay más. Solo, principalmente hasta las isosas son más importantes. Entonces encontramos en algunas vías metabólicas, como el caso de una que vamos a hablar después, que es ya en bioquímica hablaremos de esto, que es la vía de las pentosas fosfato, hablamos allí. Pero eso no todavía ahora, solamente les menciono que hasta 7 carbonos. Estos son monosacáridos individuales, simples, los más elementales. A partir de eso se pueden edificar otros. Se pueden unir dos de estos y pueden formar disacáridos. Estos disacáridos, aquí los más comunes pues son, bueno, a través de qué enlaces se unen. También son enlaces tipo covalentes. Aquí los llamamos enlaces tipo alfa 1,4, porque el carbono 1 de un monosacárido se une con el 4 del otro. Y ahí se llama enlace alfa 1,4. ¿Qué tipo de enlace es? Iónico, covalente o simplemente es enlace covalente. Y eso ya sabemos aquí, ya estamos haciendo uso y recordando qué tipo de enlaces son de esa naturaleza. Aquí los más comunes son para lo que vemos a diario y comemos a diario, que son el azúcar de mesa, la sacarosa. La lactosa está en la leche. Cuando te toma leche estamos tomando la lactosa. La maltosa, que viene a ser un azúcar que mayormente no se encuentra mucho en forma libre, si bien es cierto está en cantidades pequeñas, pero se forma en nuestro tracto intestinal como producto de la hidrólisis de los almidones. No vienen a ser sino dos glucosas unidas. Aquí la sacarosa es una fructosa y una glucosa, y la lactosa es una glucosa con una galactosa. Eso lo vamos a ver luego, no se preocupen. Aquí solamente les pongo de nombre este hecho. La celobiosa es otra también unida de dos glucosas, pero esto proviene de la degradación de la celulosa. Claro, eso no ocurre en nosotros, porque nosotros no digerimos la celulosa, pero en los animales herbívoros sí. Y va a haber un momento en que de repente dentro de esa hidrólisis va a haber unos momentos en que se van a separar dos glucosas unidas derivados de la celulosa, es la celobiosa. Pero ¿qué diferencia hay entre la maltosa, que son dos glucosas unidas, o enlaces alfa 1,4, con la celobiosa, que también son dos glucosas? El enlace aquí era alfa 1,4, alfa, aquí es también alfa, pero ya no es 1,4, es beta 1,4. Beta quiere decir que es un enlace que está, ahorita vamos a ver eso, hay otro isómero en el cual la orientación es diferente, ya no es alfa 1,4, sino es beta 1,4. Solamente diferencia la configuración de ese enlace. La conformación, digo, no configuración, la conformación. A ver, los oligosacáridos, ¿qué son? Si esos eran dos, oligosacáridos son cuando ya no solamente son dos, ahora puede ser 3, hasta 9 o hasta 10. Algunos autores dicen se debe llamar a estas moléculas ya no ni trisacáridos. Si son trisacáridos, ya está el nombre genérico de un oligosacárido. Si digo un octosacárido, precisamente ya están dentro de son 8 o 9 nanosacáridos. Pues simplemente se dice el nombre genérico oligosacáridos, cuando están de 3 hasta 9 o 10 máximo. Más de 10 ya se llama polisacárido. Pueden ser 100, 200, 1000, como el caso del glucógeno. Igual en el caso del almidón, 1000. Pueden ser el caso de la quitina, pueden ser muchos, centenares. Estos oligosacáridos tienen una importancia grande, como aquí lo hago poner. Cuando he hablado hace un momento de importancia que tienen a veces en la función de ciertas proteínas y enzimas, es que esas proteínas, para tener su función, tienen que tener unidos ciertos oligosacáridos, que no van allá de 8 a 9 moléculas. Cuando hablamos de, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿a quién se le atribuye el grupo sanguíneo? ¿A quién se le atribuye el grupo sanguíneo de una persona? De una persona. Justamente son proteínas, pero mayormente quienes caracterizan a esto son oligosacáridos. Son proteínas que tienen adheridos en sí un cierto número de oligosacáridos. Eso caracteriza a una proteína y la hace distinguible de otra. Entonces, y como también le digo, también hace importante para muchas hormonas que también requieren no funcionan si es que esas no tienen un grupito allí de carbohidratos, las hace más funcionales. Bien, esta es la definición
y la clasificación. ¿Cómo ven? Yo creo que ustedes tampoco tienen la dificultad. Es sencillo. Y así como está aquí, si yo les pongo preguntas, pero tengo que preguntarles esto. ¿Qué más me podía ver? Voy a rebuscar. ¿Para qué voy a rebuscar? Para que ustedes se equivoquen. Esa no es la labor de un profesor. Bien, aquí vemos ahora, empezamos por el primer grupo, el gran grupo, los monosacáridos. ¿Qué entendemos por monosacáridos? Son, como dije, como ya ustedes vieron más antes, son los más elementales, los más simples. Están conformados de carbohidratos, hidrógenos y oxígeno, unidos por puentes, enlaces covalentes. Y que son polialcoholes, porque tienen muchos grupos alcohólicos en su estructura, aquí lo ven, y pueden estar caracterizados por un grupo funcional característico de cada uno de ellos, reactivo más que todo, porque este es un grupo funcional, pero sin embargo es un grupo reactivo. Claro, un grupo aldehídico o un grupo cetónico. De allí viene de que puedan estar como aldosas o cetosas. Por ejemplo, la glucosa es una aldo 1, 2, 3, 4, 5, 6, una aldohexosa. La fructosa también tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se cuenta siempre de acá para acá. 1, 2, 3, 4. 6 carbonos. Y como es esto, es una cetohexosa. Fructosa es una cetohexosa. Bien, entonces aquí tenemos, como dice, la presentación de los más caracterizados monosacáridos. No los únicos, pero sí los que los vamos a encontrar hasta en la sopa, como dice muchos, ¿no? Aquí tenemos el gliceraldehído, es el más elemental de todos. Ese es el aldehído de 3 carbonos, es el azúcar más pequeño de todos, gliceraldehído. Gliceraldehído. Y también en el grupo de las cetonas, el más simple es la dihidroxiacetona. Esto que está en verdecito, por si acaso, es un carbono que ya desde ahorita les voy a dar un nombre para que lo vayamos viendo, que no lo tienen acá. ¿Qué es este carbono? Le llamamos el carbono asimétrico. ¿Qué es un carbono asimétrico? Es el carbono que tiene su valencia repartida o sea, sus 4 valencias repartidas a grupos atómicos diferentes, ¿cierto? O a grupos funcionales diferentes. Un grupo aldehídico, un grupo OH solo, un hidrógeno que puede ser un grupo funcional solo, y este que es un grupo alcohólico CH2OH, son diferentes. Este es un grupo, por lo tanto, este es un grupo funcional. Se llama, perdón, este es un grupo, es un carbono asimétrico. Aquí no hay carbono asimétrico. Ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué? Entonces, ¿a dónde viene ahora el nombre? Por lo tanto, eso le va a dar algunas características. Entonces, ese es el más simple. El de 3 carbonos, gliceraldehído por parte de las aldosas y de las cetosas, la diazotona fosfato. Este es el punto de partida para todos los demás. Claro, figurada en forma figurativa, ¿no? Si aquí debajito y yo le aumentara otro carbono, ya se convierte en una tetrosa. Y si debajo de ese yo le aumento otro, se fuese una pentosa. Y así, igual acá. Si yo por debajo de este, no por aquí pongo este, pero aquí tengo que tomar este grupito. Si por debajo de este aumento otro grupito, se convertiría en una es una tetrosa, ¿cierto? Pero del tipo cetotetrosa. Si le pongo otra, una cetopentosa, y así, aumentando en este sitio donde estoy señalando, carbonos, CH, COH, HCOH, y voy teniendo toda la familia, desde las triosas, tetrosas, pentosas y heptosas. Eso es por ahorita, nada más, te digo. Entonces ahí vayan pensando en eso. Aquí vamos a esta nominación que realmente, pero aquí estoy tomando a este gliceraldehído. No tomaba la cetosa por una razón. No hay carbono asimétrico como referencia. Entonces, por tanto, partimos del gliceraldehído. Perdón. Siempre en la mañana nos amanezco así, pero ahí se me va pasando. No es por lo que estoy hablando, porque puedo hablar todo el día. Sin embargo, siempre es así. Miren,
Aquí tenemos el caso del gliceraldehído. Hay el D le he puesto aquí y el L. Por si acaso a veces confundimos esa letrita. D y L son familias configuracionales. D y L. Pero D no quiere decir derecho y S quiere decir izquierdo. D y L a veces podemos confundir con destrógiro o levógiro. Esa es una idea antigua que tenemos. No, D y L quiere decir son familias configuracionales. ¿Y todo depende de qué? Todo depende de qué. De si este OH, el primer carbono asimétrico, que viene a ser es el 1, 2, pero en el carbono, en esta secuencia, el 2 viene a ser el primer carbono asimétrico. Tiene su grupito, el grupo O, este grupo OH está orientado hacia la derecha. Y en este caso, este mismo grupo está orientado a la izquierda. Entonces aquí tenemos dos gliceraldehídos, dos familias. A este le llamamos D y a esta L. Es decir, aquel que tiene orientado su grupo OH a la derecha es D, y aquel que tiene a la izquierda es L. Pero esto no quiere ser estrógeno ni levógeno. Coincide para eso, ¿cierto? Pero no. Posiblemente se refiere a la orientación del grupo OH del carbono asimétrico. Ojo, aquí solamente hablo de uno, pero es del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Característico, ¿cuál es el aldehído? Es el más alejado, porque como es el único, pues ese vendría a ser el más alejado. Ese no puede ser alejado porque eso no es carbono asimétrico. Es el carbono asimétrico más alejado. Y aquí, bueno, no queda peor, que es el mismo, es lo más. Pero vamos viendo ahorita cuando vayamos aumentando. A eso simplemente quiero decir que a eso se refiere la nominación de D y L. Son familias configuracionales donde, repito, hay la orientación del grupo OH está orientado a la derecha o a la izquierda, nada más. Grupo aldehídico del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional que tiene la molécula. Aquí, pero acá se va a ver la cosa mejor ya. Aquí tenemos varios, tenemos por ejemplo la glucosa. Tenemos glucosa D y L. Miren, la glucosa, este es el carbono asimétrico. 1, 2, ¿cuál es el más alejado del carbono asimétrico? Este es el más alejado. Son los que están en verde, son los asimétricos. Ese es el más alejado de este grupo. Y está el grupo OH a la izquierda, perdón, a la derecha, D. Y aquí tenemos la misma glucosa, pero donde tenemos que este carbono asimétrico más alejado tiene su grupo OH orientado hacia la izquierda. Por esto, no por los demás. Eso no me interesa. Es el que yo veo. Este es el más alejado. ¿Y a dónde está? A la derecha, a la izquierda. Entonces es L. Este signo más, que le pongo entre paréntesis, eso sí es para mostrar esa capacidad rotatoria, ¿no es cierto? Es decir, el más, el menos, si es levógiro o estrógeno, hacia dónde hace girar el plano de la luz polarizada. No es problema aquí, ya no les menciono, pero no se confundan. Este levógiro y estrógeno se le simboliza no por letras, sino por signos, más o por menos. Miren aquí, lo mismo ocurre con la fructosa. A partir de este que tiene ya, en este caso, hemos aumentado uno aquí. Y aquí tenemos 2, 3, 4. Es el más alejado, el carbono asimétrico más alejado. ¿De quién? El grupo funcional. ¿Cuál es el grupo funcional? La acetona. Y está hacia la derecha, la D fructosa. Esta es la misma fructosa, donde vemos que este carbono más asimétrico tiene su grupo OH orientado hacia la izquierda, L. El signo indica otra cosa, eso ya indica la capacidad rotatoria, que no es el tema que estoy hablando ahorita. ¿Sí? Pues aquí ya tenemos, aquí se refiere todo esto. Aquí, esto les muestro. Uy, ya nos amolamos con esto, y ya están pensando en que les voy a aglomerar todo esto. No sean problemas, solamente para mostrarles toda la familia de monosacáridos que conocemos. Aquí tenemos el D gliceraldehído, que es el más elemental, y cómo fue a origen, aquí solamente D, algo parecido por acá si yo quisiera ponerles, sería el L. Hago lo propio, solamente aquí tengo que cambiar, en lugar de D, podría que poner L, para toditos. Aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 isómeros de
también tendría que tener 8 isómeros L. ¿De qué? De todas estas aldosas, ¿cierto? En este caso sería de las serían 16 aldohexosas, los D y L. Pero miren, hablamos solamente de los D. ¿Cómo pueden generar? Lo que dije hace un momento, ¿cómo se generan estos? Teóricamente, porque en la práctica esto ocurre de otra forma, enzimáticamente, pero si aquí tengo el glisoaldehído y le aumento debajito de este grupo, ese es el primerito, le aumento otro HOH, ¿en qué se convierte? De ser 3 ahora tiene 4, la eritrosa. Si aquí le aumento, aquí tengo, ¿no? Eso, claro, ese es el mismo. Si debajito, aquí aumento otro carbono, en este sitio, HOH, miren en lo que se convierte. HOH, tengo otra, la D ribosa. Y si debajito de eso le aumento otra más, HOH, tengo la D alosa. Pero miren, todos los grupos están todos orientados a un lado. Pero puede haber lo siguiente, que en este caso este grupito se añadió, en este caso para un lado, en otro caso para el otro. Y van generando otros nombres. Pero siempre este va para un lado. Aquí puedo generar ese compuesto donde este se va para uno y para otro lado. Y van generándose toda esa serie de cambios. Es decir, estas posibilidades donde este grupito ya no es tan regular como aquí, sino ha habido cambios. Uno para acá, otro para allá, dos para acá, y al final tenemos estas las máximas, las posibles cambios o variaciones. La alosa, altrosa, glucosa, manosa. Y si vamos por este otro lado, igualito. La treosa puede haber unido por aquí más uno, más otro, y va formando toda esta familia. Todos son L's, donde vemos aquí la distribución, es decir, diferentes. Haciendo toda esta mezcla, donde hay grupos de carbonos con grupo OH un lado para otro, aquí tenemos lo siguiente, pero este sí, en toditas tenemos que este grupito se respete. Todos están en el grupito OH hacia la derecha. Todos son derivados de. Todo lo demás puede haber variado y da origen a los diferentes derivados monosacáridos, hexosas, pentosas, tetrosas, ¿cierto? Pero como todos este último grupito, este último carbono asimétrico, tiene su grupo OH hacia la derecha, son D. Aquí de todas estas hexosas, de todas las tetrosas, la más importante es la eritrosa. Treosa mayormente no está mucho en nuestro metabolismo, muy poco. Más está esa en una vía metabólica que llamamos vía de las pentosas fosfato. Ahí la vamos a ver, vamos a reconocerla. Ahí es donde tiene una cierta participación, pero muy poca. Otra que se menciona mucho en el metabolismo es la ribosa, hasta donde no decir, que la ribosa es la que forma parte de nuestras pentosas en nuestros ácidos nucleicos. Y esos otros están también en forma muy secundaria, pero mayormente esta es la más importante de las pentosas, de las aldopentosas, tendría que ser la D ribosa. De las tetrosas, la D eritrosa. En cuanto a las hexosas, las más importantes, habiendo 8 de la familia D y 8 de la familia L, sin embargo, las más importantes, ¿cuáles son para ustedes? La D-glucosa, pues, aquí está la D-glucosa, y la manosa, la galactosa. Si yo quisiera decir después en el examen qué tendría que preguntarles, pues es, ¿qué hay preguntando la talosa, ni tanta cosa, ni cuántos enlaces tiene para un lado, para otro? No, por bien sea. Ni en sueños voy a preguntar eso. Pero eso sí, ¿cuáles las cosas más comunes, más importantes? La glucosa, la manosa, también la aldosa, en cierto punto, la galactosa, pues, eso está en primer plano. Lo otro está en segundo plano, recordemos nomás, pero mayormente siempre veamos lo que vamos a utilizar. Yo digo eso, lo que vamos a usar, lo que vamos a tener siempre en mente. Nos vamos a tropezar cuando hablemos de metabolismo. La ribosa, la arabinosa un poco, eritrosa, algo de treosa, y el glisoaldehído, pero ¿por qué no? Ese es el más, es el que inicia todo. Algo parecido ocurre con las cetosas. La más simple, dihidroxiacetona, si aquí aumentamos un grupito, tenemos la eritrulosa, porque ahora ya son cetos. Tenemos acá la ribulosa, con 5, cilulosa por otro lado, y es a la vez psicosa, la fructosa, miren,
es una cetohexosa, la sorbosa, la tagatosa. De todas estas, igualito todo eso, añadiendo uno, otro, y luego la combinación posible que pueden existir para los sistemas, siempre conservando este grupito hacia un lado. Esas vendrían a ser las de la serie de las cetosas. Y están las D, o sea que hay 1, 2, 3, 4. Quiere decir que en general debemos encontrar también 4 Ls. Entonces habrían 8. A diferencia de los 16 que son de las aldosas, eso viene por el hecho de que aquí la falta de este carbono, que ya aquí ya no hay la posibilidad de combinar más OH, se queda con 8 menos, ¿cierto? O sea que serían máximo 8 cetohexosas, ¿cierto? 4 cetohexosas, 2 cetohexosas, y aquí esas, ¿cierto? Que diga cetotetrosas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí la más conocida es la eritrulosa, la ribulosa también en la vía del fosfogluconato, sibulosa, estas sí se van a ver, las van a ver ustedes, y son las de la familia B, las que están en nuestro metabolismo. De las cetohexosas, la más importante, ¿cuál sería para ustedes? La fructosa, pues se lleva las palmas, ¿cierto? Las demás pueden estar presentes, pero en pequeñas cantidades. Esta es la que sí se lleva. Aquí no está, por ejemplo, ya no he puesto la eftulosa, que es la que de 7 carbonos, pero es una ceto. Algo más que quería decirles. Hay una forma también aquí de nominar. Cuando digo la palabra eritulosa y eritrosa, eritrosa es PD4, es una aldosa. Pero si digo eritrulosa, también tiene 4, pero ella es una cetosa. Esa palabra hace referencia a este grupo ceto. Entonces, cuando yo ponga, por ejemplo, si digo heptosa, esa es una aldo, perdón, tiene que ser una heptohexosa, ceto, aldo, hexosa, ¿cierto? Perdón, heptosa. 7 carbonos, pero con función aldo, o sea, aldehídica. Pero digo heptulosa, no, ya tiene función ceto, ¿cierto? Igual, entonces la palabra ul hace referencia, porque no se olviden, la presencia del grupo ceto. La única, quizás la excepción, me dirán ustedes, ¿y qué pasó acá con la fructosa? ¿Acaso digo, dónde es la palabra ul? ¿No? Fructosa. Esa es la excepción de repente. Pero ya saben ustedes de que cuando hablan de fructosa, estamos hablando de una que tiene una función ceto. No lleva la función ul. Pues en todas, aquí también tenemos esto, la sorbosa, la tagatosa. Mayormente no llevan esa denominación. Pero en las de 5 sí. 5 y 4 llevan esas nominaciones de ul, para poderlas diferenciar. ¿Ya? Bueno, ahora sí vamos a hablar de la isomería. Nos quedan 10 minutitos. La isomería. Cuando hablamos de isómeros, hay 3 isómeros, 3 tipos de isómeros más importantes. Sustancias isoméricas. ¿Qué son isómeros? Son compuestos que tienen la misma estructura química, ¿no? Aunque difieren en sus propiedades. En la estructura molecular, básicamente, es la misma. La fórmula general y responden a la misma. Miren, aquí tenemos el caso de los isómeros. Primerito, los epímeros. Son isómeros estructurales. ¿Qué son epímeros? Son isómeros, en el caso de los carbohidratos, en este caso los monosacáridos, son isómeros en donde la molécula difiere solamente en respecto a la orientación de sus grupos funcionales de un carbono asimétrico, solamente de uno. Por ejemplo, aquí yo digo, la manosa y la glucosa, la D-manosa y la D-glucosa, son epímeros entre sí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que el carbono 2, ¿no? Que viene a ser, ese es el 1, el 2. El carbono 2, o el primer carbono asimétrico, este que viene a ser el 2, tiene su grupo orientado, en este caso, para este lado, y este otro para acá. Entonces se dice que la manosa y la glucosa son epímeros entre sí, son exóceros, son exosas, pero epímeros. Es decir, que de aquí para abajo, miren, a partir del carbono 3 para abajo, es idéntico. Solamente aquí difiere. Son compuestos distintos, lógicamente, pero son isómeros.
Aquí, puedo decir lo mismo. La glucosa con la galactosa son isómeros, son epímeros entre sí, respecto al carbono 4. Aquí el carbono 4 tiene el grupito OH, en el caso de la galactosa, el OH hacia la izquierda, aquí a la derecha. Todo lo demás hacia arriba o hacia abajo es idéntico. Entonces, esa molécula con esta otra son moléculas distintas, pero que son isómeros, epímeros se llaman, epímeros entre sí, respecto al carbono 4. Aquí, respecto al isómero, son epímeros en sí, respecto al carbono 2. ¿Cierto? Entonces, así como estos, hay otros. Si ustedes comienzan a revisar esta tablita que les he puesto antes, van a encontrar otros. Pero yo mayormente me voy a referir a lo que estoy poniendo aquí como ejemplo. Otro tipo de isómeros que ustedes de repente lo conocen ya, o lo han escuchado. Los isómeros ópticos, los enantiómeros. ¿Qué son enantiómeros? Enantiómeros son isómeros en espejo, son imágenes especulares, es decir, imagen en espejo, uno del otro, uno frente a otro. Si yo me veo en el espejo, pues estoy viendo mi isómero, mi enantiómero, ¿cierto? Mira, está justamente aquí, está orientado, así, estos se miran, mutuamente se miran, ¿verdad? OH con OH, OH con OH, no están de espaldas, están frente a frente. Una imagen en el espejo. Estos son los enantiómeros, ¿cierto? Un ejemplo podemos ver en qué casos serían las familias C y L. Son un claro ejemplo de enantiómeros, ¿cierto? Si ustedes ven a la D-glucosa con la L-glucosa, son justamente enantiómeros entre sí. Aunque ya todos los grupos se están mirando cara con cara. Y hay otro grupito, otro tipo de isómeros que se forman por cuando los monosacáridos en forma lineal adoptan estructuras cíclicas. Estas formas cíclicas las pueden adoptar a partir de ¿cuántos carbonos? ¿De 3? No. ¿De 4? Tampoco. A partir de las pentosas y hexosas, también heptosas, pero mayormente las pentosas y hexosas son las únicas que pueden adoptar estructuras cíclicas, dando estructuras que tienen 5 o 6 lados. Aquí tenemos cómo se forman estructuras cíclicas. Se forman unos hemiacetales. Estos hemiacetales se llaman así porque en realidad el grupo funcional, sea aldehídico o cetónico, que está en un extremo, por ejemplo, el aldehídico siempre está en un extremo, es el carbono 1, se puede interaccionar con un carbono, por ejemplo, que está en el carbono 5 o en el carbono 6 y forma un ciclo. Esos intermediarios que se van formando, porque no se forman así por así, se van formando bajo la forma de intermediarios. Se forman los hemiacetales hasta formar un completo acetal, es decir, ya la estructura completa. Estas estructuras de transición se llaman hemiacetales y puede ocurrir tanto para los grupos que tienen función aldehídica, CHO, o el grupo cetónico. Ese carbono también, ese oxígeno puede compartirlo con un carbono, por ejemplo, puede ser el carbono 6 o el carbono 5 y forma un ciclo. Puede ser del un pentano o un furano, ¿cierto? O un piranósico o un furanósico, en todo caso, lo digo así. Aquí tenemos, estos son los llamados anómeros. Entonces, por definición, ¿qué es un anómero? Son isómeros que se forman por ciclización de los monosacáridos, pasando por las formas hemiacetálicas correspondientes. Estos anómeros se ven aquí, que aquí tenemos el caso muy concreto. Da lugar a los dos tipos de isómeros, el alfa y el beta. Miren aquí, lo más importante es lo siguiente. Aquí se va un carbono que antes no era asimétrico, ahora se convierte en simétrico. Aquí, por ejemplo, este es la glucosa. Es un grupo aldehídico, ¿cierto?
Este grupo aldehídico, a la vez ciclizado, miren, a la vez unido, haber formado este ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, es un furano, este grupito OH ahora se convierte, miren, ya no es este carbono aldehídico, ahora se convierte en un grupo, es un carbono asimétrico, lo he pintado de verde, y tiene un OH que puede estar orientado hacia qué o orientado hacia qué. Si está hacia un lado, a ese lado, es el alfa. Y si está hacia la izquierda, es el beta. O hacia abajo es el alfa y hacia arriba, si calamos en un plano, es el beta. Se acaban de formar dos isómeros. Esos son átomos que no me dé anómeros. Y se los designa con dos letras, el alfa y el beta. En forma lineal, normalmente, cuando se añade la glucosa, en este caso como ejemplo lo estoy poniendo, cuando se añade la glucosa al medio, el 100%, automáticamente en el medio comienza a haber una serie de transiciones, de cambios, y se van convirtiendo unos en esta forma, otros pasan a esta forma, hasta quedar finalmente convertidos todos en una proporción donde van a coexistir las tres formas, la forma lineal, la alfa y la beta, van a convivir así es la forma normal. Esto se llama, estos están en un 30% del alfa, 64% del beta y solo un 6% de la forma lineal. Estos cambios han provocado un cambio continuo en la rotación del plano de la luz polarizada. Ese cambio que partió de un valor se estabiliza en uno que ahorita lo vamos a ver finalmente, y eso se llama escalas estables. En ese momento que se ha estabilizado, ya se ha alcanzado esta proporción de 30, 6 y 64. Estas variaciones que fueron ocurriendo, que se fueron observando, se llama la mutorrotación, o mutorrotación, y que es que no está sino indicándonos esos momentos de transición hasta quedar estable en un momento que ya no varía la capacidad rotativa del de esa molécula de glucosa. Alcanzado, entonces están presentes los alfas y los betas. Aquí vemos entonces, ya para terminar, estas vienen a ser las formas de furano y pirano para el caso de la fructosa. Puede tener 1, 2, 3, 4 o 5, o puede tener 6 para el caso de la fructosa. Y también puede estar, están en la forma beta. Beta, ¿por qué? Porque los dos están hacia el lado izquierdo. Perdón, derecho, ¿no? Bien, aquí quedamos, miren, esta es ya la hora, ya nos ganó un poquito, nos ganó 3 minutos, van a disculpar, y estamos ya, ya hemos terminado. Gracias por su atención y hasta la próxima.